Ahora nos toca ver cinemática, volver a repasar cinemática. ¿Cuáles son los tipos de movimiento que hay en cinemática? Movimiento rectilíneo uniforme. Para el movimiento rectilíneo uniforme solamente hay una ecuación. Es la única fórmula que se utiliza cuando hay movimiento rectilíneo uniforme. Pero, ¿qué significa movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cuál es la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme? Movimiento rectilíneo uniforme significa ser uniforme porque la velocidad se mantiene constante, lo cual significa que no hay aceleración. Y la única fórmula es esa. Entonces ahora vamos a un problemita, a ver, apliquemos eso a un problemita. Y el problema dice lo siguiente. Pedro camina 50 metros delante de Oscar. Ambos se mueven en la misma dirección y sentido. Pedro con una velocidad de 10 metros sobre segundo y Oscar con una velocidad de 12 metros sobre segundo. Determinar su tiempo y qué distancia recorre Oscar para alcanzar a Pedro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Una gráfica aproximada. Y en esa grafiquita hay que colocar los datos. Siempre ayuda eso. Ahora, supongamos que este es el piso donde se mueven los dos. ¿Quién está delante? Exactamente. Entonces pongamos a Pedro por delante. Este que sea Pedro y Oscar va a estar aquí atrás. Los dos caminan en la misma dirección y sentido. Entonces los dos están avanzando para la derecha. La diferencia está en las velocidades. Uno lleva una velocidad de 12 y el otro lleva una velocidad de 10. La distancia que están separados es de 50 metros. Estos son los datos iniciales que tenemos en el problema. Entonces, es lo que tenemos que dibujar ahora. Que Oscar alcance a Pedro. Entonces, eso va a ocurrir un poco más aquí adelante. Y para que eso ocurra, lógicamente los dos se han movido. Pedro, que estaba aquí, recorre hasta aquí nada más. Mientras que Oscar estaba aquí atrás, tiene que recorrer todo esto para alcanzar a Pedro. La distancia que recorre Pedro hasta el punto de encuentro y esta distancia de abajo sería la distancia que recorre Oscar hasta el punto de encuentro. Ahora sí, ¿cuál sería la condición de distancias? Como ves, eso sale solo de la gráfica, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la gráfica. 50 más la distancia de Pedro. Perfecto. Esta es la condición principal de nuestro problema. Segunda condición. Cuando hay encuentro, alcance o choque, los tiempos son iguales, encuentro, alcance o choque. Por lo tanto, el tiempo que utiliza Oscar para moverse es igual al tiempo que utiliza Pedro para moverse y es un tiempo común que no conocemos, le llamamos T y no sabemos cuánto vale. Ahora, de la fórmula de arriba, de la fórmula del movimiento uniforme, despejamos la distancia. El tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces queda que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esa fórmula es la que vamos a utilizar ahora para calcular la distancia que avanza Oscar y la distancia que avanza Pedro. Entonces decimos lo siguiente. La distancia que avanza Oscar va a ser igual a la velocidad que lleva Oscar por el tiempo que tarda Oscar. Entonces la distancia de Oscar va a ser igual. La velocidad que lleva Oscar es de 12 metros por segundo y el tiempo de Oscar es t, que no sabemos cuánto vale. La distancia que lleva Pedro va a ser igual a la velocidad que lleva Pedro por el tiempo que tarda Pedro. Por lo tanto, reemplazamos la velocidad de Pedro, que es de 10, y el tiempo de Pedro también se llama t. Estas dos cositas las reemplazamos en la ecuación de arriba. Entonces, volvamos a anotar la ecuación primero. La ecuación dice, distancia de Oscar es igual a 50 más la distancia de Pedro. Pero la distancia de Oscar vale 12t y la distancia de Pedro vale 10t. Al reemplazar nos queda una sola ecuación con una sola incógnita que es t. Entonces tenemos que despejar t. Todo lo que tenga t a un lado y lo que no tenga t a otro lado. Restamos y nos queda que t va a ser igual a 2t va a ser igual a 50. Entonces t va a ser igual a 50 sobre 2, lo cual nos da 25 segundos. Entonces, ese tiempo le lleva a Oscar en alcanzar a Pedro. Entonces, ya hemos respondido una de las preguntas. La segunda pregunta es, ¿qué distancia avanza Oscar para alcanzar a Pedro? Entonces, tenemos que hallar la distancia de Oscar. La distancia de Oscar va a ser igual a la velocidad de Oscar, que es 12, por el tiempo que hemos hallado, que ahora conocemos, y con eso ya tenemos la distancia de Oscar. Por si acaso hallamos la de Pedro más, aunque no nos piden, pero nos va a servir para comprobar que la cosa está bien.
La velocidad de Pedro es 10 y el tiempo que tarda también es 25, el mismo tiempo. Y si multiplicamos, esto nos da 250 metros, es lo que ha avanzado Pedro. Y si multiplicamos esto, lo que sale 300, ¿no? Y con los 50 que lo separaba antes, entonces por eso Oscar alcanza a Pedro, porque llega a recorrer la misma distancia que Pedro.